Cuba, que es el segundo estudio derivado de un panel multidimensional publicado por la encuestadora Cubadata, con información estadística. Tengo entendido que fue recogida entre septiembre de 2023 y febrero de 2024. Y bueno, para eso tenemos aquí a Arístides Barahona, que es autor del estudio, psicólogo e investigador peruano, que posee un doctorado en educación de la Universidad San Martín de Porres y se desempeña como director del Instituto de Investigación en Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de dicha universidad, y además colabora con varias organizaciones como AECID, NDI, entre otras. Y también tengo aquí a Pablo Díaz Espí, colega, periodista, codirector de Cubadata y director de un medio de larga trayectoria y prestigio dentro del mundo de los medios, del sistema de medios independientes cubanos como es Diario de Cuba. Entonces, bueno, quería empezar, para poner un poco en contexto el estudio, cómo se recogieron los datos, porque el estudio hace más que exponer datos, ¿no? El estudio analiza esos datos que recoge la encuestadora Cubadata, pero para poner un poco en contexto qué es Cubadata y cómo se llega, ¿no? a estos datos. Arístides, sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un placer estar en México en este importante evento. Felicitaciones a los organizadores. Yo pertenezco a Cubadata. Cubadata es una organización formada por cubanos y cubanas que ya tiene varios años, desde el año 2018, y que tiene como objetivo tener información. Creo que está rebotando, ¿no? De repente lo... ¿no? Ok. Y tiene como objetivo obtener información veraz sobre lo que piensan, sienten y viven cubanos y cubanas en la isla. El problema con la isla es que es imposible obtener información independiente, libre de sesgos, donde las personas tengan la oportunidad de hablar sin miedo a la censura, sin miedo a la represión, sin miedo a la cárcel. Ustedes saben muy bien, es un delito hablar mal del gobierno, te encarcelan. Entonces es muy difícil saber qué es lo que está pensando, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo la población cubana. Y Cubadata es una metodología que se ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo y que hoy nos permite obtener información mes a mes sobre diversas situaciones. Son miles de cubanos de toda la isla que mes a mes nos proveen información. Y esa metodología que se llama panel, las hemos ido condensando y mejorando. Y bueno, y aquí tienen el segundo panel correspondiente al año pasado, que lo que hace es tratar de entender, de explicar si es posible hablar de una democratización, de un proceso de democratización en Cuba. Bueno, ya a estas alturas sabemos, ¿no? Cualquier iniciativa política, política en Cuba no puede desconocer algo que es la diversidad política de la sociedad cubana, ¿no? Y es un poco, creo que lo que hace, con mucho análisis también, este estudio, ¿no? Hay una especie de mapeo de las identidades políticas en Cuba, que es un país donde justamente se ha intentado imponer la homogeneidad, ¿no? Hay un cuestionamiento y hay una manera, y hay un intento de buscar otra narrativa distinta a la narrativa del poder totalitario, ¿no? De que todo el mundo piensa de una manera, todo el mundo apoya al sistema, y realmente ni siquiera puede pensarse, creo que en binarismo, ¿no? De apoyo o no apoyo, sino que creo que es mucho más rica. Y a mí bueno, no sé, eso es lo que pienso un poco, ¿no? Después de haberlo leído. Y bueno, quisiera también un poco, Pablo, si puedes hablarnos de qué importancia, ¿no? le conceden a esta especie de mapeo, ¿no? De la diversidad de opiniones e identidades políticas en Cuba. Hola, sí, gracias. Gracias a todos y a las instituciones que han hecho este evento posible. Desde hace unos 10 años, yo creo que nos pasó algo en la redacción de Diario de Cuba, el medio que yo dirijo,
y es que en el registro de contenidos que publicamos diariamente, desde hace 10 años nos dimos cuenta de que las noticias a las vulneraciones de los derechos sociales, económicos, culturales, etcétera, de los cubanos, se ponían a la par de las violaciones de los derechos políticos, que había sido el centro hasta ese momento, ¿no? en el periódico. Y eso no reflejaba otra cosa que bueno, el colapso del sistema. Un colapso que se aceleró de una manera evidente en el año 2018, que es el año en que el actual gobierno de Cuba, o sea, asume Díaz-Canel la presidencia del país, asume la primera secretaría del Partido Comunista y comienza a tener lugar hay una nueva constitución, se reforma la constitución, hay una reforma legislativa y hay una reforma económica brutal que no es otra cosa que un cambio de paradigma en que el Estado cubano renuncia a lo que el propio Estado había establecido, ¿no? Se iba a hacer cargo del 100% de la vida de los cubanos. En esta reforma económica llamada tarea de ordenamiento, pues el Estado anuncia el fin de las gratuidades y de las subvenciones y sencillamente se repliega y deja de cumplir ese rol de Estado socialista cuya tarea teórica era la de distribuir igualitariamente los recursos del país. Y sencillamente se reconoce de manera explícita que esos recursos, esa distribución se va a acabar. Los cubanos entienden el mensaje, no les queda más remedio que entenderlo, ese cambio de paradigma, quedan a la intemperie, pero sin recursos, o sea, no se amplían libertades, esta reforma legislativa que hay no es para conceder derechos o para ampliar espacios de libertad y de creación, sino al contrario, para apuntalar para ese ayornamiento del castrismo en un nuevo régimen. Todo esto termina con un desgajamiento de esa sociedad que hasta ese momento había sido homogénea, sometida, digamos, a un sistema totalitario y bueno, es un poco el sálvese quien pueda. A partir de ahí, como decía al principio, comienza cada vez nos comienzan a llegar más notas, más temas al periódico, de temas sociales, de otras violaciones más allá de los derechos políticos. Entonces, ahí es cuando identificamos, o sea, la sociedad cubana se desgaja y ya hay, y como muy bien revela el estudio, certifica el estudio, ya hay identidades muy variadas, intereses muy variados, comunidades, los ancianos, las mujeres, los niños, etcétera, que ya tienen intereses muy concretos, muy diversos entre sí. Y ahí, por una gracia del destino, justamente en ese año en que comenzó este proceso de desmontaje del Estado socialista, fue en 2018, fue cuando yo conocí bueno, nos conocíamos de antes, pero cuando tuvimos tiempo de interactuar bastante con Salvador Pascual, que es un ingeniero informático que está aquí, precisamente en un evento sobre sociedades cerradas en Corea del Sur. Ahí, por cierto, no éramos los últimos de la clase, nosotros los cubanos, ahí había coreanos del norte, había gente en un lugar, nos sentíamos por primera vez en mucho tiempo, no éramos como los peores. Entonces ahí bueno, Salvador Pascual él, llevaba una década creando aplicaciones informáticas muy populares entre los cubanos que usaban mucho y ahí pues comenzamos de manera muy artesanal hasta que se incorporaron los otros miembros del equipo que están aquí a crear Cubadata. Entonces yo creo que Cubadata es una herramienta que nos viene de manera excelente a las distintas áreas del saber o del conocimiento para interpretar esa realidad de una Cuba cambiante de una manera brutal. Cuba está cambiando de una manera... bueno, en fin, cada día ya es un país diferente, ¿no? Entonces, al menos para nosotros, desde el punto de vista periodístico, Cubadata es una herramienta que nos faltaba, ¿no? Tú como periodista sabes, el periodismo independiente cubano tiene un techo, ¿no? Tú tienes tus reporteros dentro del país, las agencias de prensa internacionales, puedes triangular información a través de leyes de libertad de información de terceros países para investigar el interior de Cuba, pero poco más, no tienes otras herramientas. Y Cubadata lo que ofrece, para mí, yo lo veo como periodista, es casi el negativo de la foto, no es la contracara. O sea, la foto que vemos es el positivo, pero la interpretación de Cubadata, lo que nos permite Cubadata hacer,
es sencillamente auscultar de una manera inédita lo que viene siendo la sociedad cubana de hoy en día. Bueno, a mí una de las cosas que me llama la atención es que plantea un escenario presente, pero el estudio en algún momento, digamos, se bifurca hacia el futuro, ¿no? Hay una especulación a la vez muy realista de posibles futuros para Cuba, ¿no? Ese es entra dentro del título del estudio, y muy cerrada, cada una muy bien explicada, cada una, o sea, técnicamente muy posible, ¿no? Y ahora que Pablo, que hablabas de este desmontaje, ¿no? En que este momento en que el Estado es así y empieza a salirse un poco, a mí una de las cosas que me llamaban la atención era entre estos caminos, ¿no? Que propone, o que puede suceder, ¿no? Que advierte que pueden llegar. Hay uno que es el reformista, se llama, creo que es así, es el reformismo, ¿no? Y que habla un poco, digamos, de un férreo control político por parte del Estado y libertades económicas. Y entonces, por supuesto, hace bastante tiempo en Cuba, hace años ya, no sé más que estás hablando de todo, el tema es las MIPYMES, ciertas aperturas económicas, cierran por un lado, abren por el otro, pero el poder, digamos, el poder político lo sigue teniendo los mismos y se sigue controlando de la misma manera. Entonces yo quisiera, no sé, Arístides, que me hablaras un poco de este camino, ¿no? Y si es realmente, visto lo que ha pasado en los últimos años, con estas aperturas económicas que vamos a estar claros, empezaron desde el 2011, con aquellos lineamientos y así, de Raúl Castro, si realmente ese es o sea, el régimen cubano es consciente de estos tres caminos y si ha optado por ese del reformismo, teniendo en cuenta estas aperturas económicas, a la vez de mantener el poder político con mano dura. Uno de los objetivos de Cuadata es generar suficiente evidencia, suficiente data para atrevernos a pensar en el futuro con evidencia, ¿no? No solo especulación, sino tener evidencia. Y hay una gran diferencia entre un futuro posible y un futuro probable. El futuro posible es aquel que deseamos, que queremos, que buscamos, una transición pacífica, democrática, con respeto. ¿Es posible ese futuro? Es lo deseable, pero ¿es posible? Sí es posible. Pero ¿qué es lo más probable dada la situación actual? Lo más probable dada la situación actual es que la transformación a futuro sea tibia, es decir, que se mantenga el régimen autoritario, pero con ciertas libertades para mantenerse en el poder, es decir, la libertad para mantener la hegemonía del poder. Y hay varios caminos. Puede haber una libertad para el ejercicio de ciertos derechos, derechos que den la subjetividad y la sensación de que hay más libertad, pero sin un impacto real en el ejercicio de otros derechos. Y otro tipo de libertades más económicas para aliviar condiciones de vida, que son muy críticas en Cuba. Ambos caminos son peligrosos para el régimen cubano como tal. ¿En qué sentido son peligrosos? Porque abren las puertas a una democratización cultural. Si tú das más libertades económicas, mayores ingresos fortalecen una clase media, por así decir, y abren las posibilidades de una mayor criticidad, un mayor desarrollo cultural hacia la democratización. Eso es riesgoso. ¿Cómo lo controlo eso? Con MIPYMES que estén bajo el control gubernamental, ¿no? Sigo manteniendo el control, con aparente libertad económica. Por otro lado, si doy más libertades o cierta flexibilidad, libertades de ejercicios civiles y políticos, también hay el riesgo de que se fomente una democratización a través de mayor vinculación, mayor soporte social, mayor conciencia de nueva clase. Entonces es un juego de tira y afloja muy complicado, que el régimen tiene que ir tomando decisiones y no son decisiones pensadas muchas veces, son forzadas. Entonces nosotros en el estudio nos preguntamos, en ese camino probable, ¿qué es lo que está pasando ya con la población en Cuba? Porque en la literatura, en la academia, normalmente se dice esto, ¿no? El cambio cultural necesita ciertas condiciones. Si las condiciones materiales no son estables, no son básicas, ese cambio cultural va a ser muy limitado. Entonces, Cuba ahorita tiene una situación económica muy crítica, es casi lesa humanitaria, es terrible, no hay comida, no hay electricidad,
hay problemas de salud, es crítico, crítico. Entonces la pregunta es, en ese contexto tan crítico, ¿es posible que emerjan semillas culturales de democratización? Y Pablo lo ha dicho muy bien, ¿no? Ya hace varios años, desde la prensa se ha ido viendo un cambio. Ya no solo protestas por el tema de alimentos, sino protestas relacionadas más al ejercicio de derechos. Y en el estudio del panel hemos podido identificar muchísimos indicadores que nos hacen prever y suponer que hay un cambio cultural incipiente muy potente, muy potente. Y es inevitable, va a ser inevitable que ese camino que el régimen está tratando de controlar como sea, se les escape de las manos. Eso es más que probable. No, completar, yo creo que hay un consenso ya generado desde hace un tiempo, o sea, en los últimos meses, un año, de que el régimen cubano perdió el tren de la posibilidad de la reforma. Ya eso es pasado, ya eso era una discusión, digamos, no sé, del final de la era Obama, o sea, hace 4 años, 5 años. El tren de la reforma ya se fue en Cuba. El sistema, yo creo que ya directamente es reformable. Como bien decía Aristide, el régimen cubano intenta todavía, ¿no?, el tema de las MIPYMES, hacer una cosa muy incipiente, pero si vemos que ya hasta los chinos renunciaron a eso, ¿no? La inversión china en América Latina brutal, cada vez creciendo, y de Cuba se han retirado. Sencillamente no va a haber. Yo discutí el otro día, hace muy poco, con un especialista en energía, y es verdad, o sea, sin energía, con apagones, no va a haber reforma, no va a haber inversión, no va a haber empresa, no puede haber ni siquiera democracia. Entonces yo creo que el tren de la reforma, yo creo que ya todos son conscientes, incluido el propio régimen, de que esa oportunidad pasó. Ya, entonces, pero pensando, o sea, entonces, esta misma crisis económica que está afectando al país está bloqueando de alguna manera la salida digamos, de la reforma. Quedaría entonces también como probable una salida caótica, digamos, que es otra de las caótica dentro del estudio que se menciona, ¿no? La caótica que había visto que, o sea, había leído que dice que necesita de movimientos sociales emergentes empoderados. ¿Existen esos movimientos sociales emergentes empoderados en Cuba hoy mismo? Algo que hemos encontrado en el estudio es que hay un gran grupo de personas que se declaran socialistas, pero que no comparten para nada la forma como el régimen maneja el gobierno, y que diferencian muy bien lo que es el socialismo de lo que es el autoritarismo. Es decir, poco a poco en la mente de cubanos y cubanas se está separando, escindiendo el concepto del socialismo al concepto de autoritarismo, se está viendo cada vez más. Entonces tú tienes a gente, personas que se declaran socialistas, pero que claramente tienen una visión reformista, que exigen y plantean la necesidad de cambios sustanciales en la forma como se está gobernando. Y también tienes personas que se declaran socialistas, pero que son más centrales, que lo que buscan es un balance con mayor libertad y mayor democratización en términos de ejercicio de derechos económicos. Y de esos tres, estamos hablando de 1/3 de nuestros encuestados. O sea, 1 de cada 3 de nuestros encuestados tiene esas posturas. Socialistas puros como los antiguos que el régimen nos quiere presentar, no encontramos, no llegan más allá del 3%. Ya no existe esa visión de socialista puro. Por otro lado, tienes la mayoría, que es casi la mitad de los encuestados, que son pragmáticos, que son personas que no creen en ningún tipo de ideología o enfoque, pero son 2 tipos de pragmáticos. Tienes el pragmático que quiere hacer cambios pero que no puede, porque tiene miedo, porque no se siente competente, que no cree en las protestas, no cree que eso pueda lograr cambios. Quiere hacerlo, pero no cree que pueda. Y por otro lado, tienes otro grupo de pragmáticos, principalmente mujeres, amas de casa, personas jóvenes, personas afrodescendientes, que están forzadas a protestar. Y que así no quieran, lo están haciendo. Ambos son pragmáticos con 2 perfiles completamente distintos.
Y por otro lado tienes un 17 o 18% de cubanos y cubanas que claramente se identifican como liberales, que creen en el libre mercado, que creen en todo lo que las características propias de los liberales, ¿no? Entonces, pero, ok, qué interesante, pero ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver que cuando estudiamos nosotros quiénes componen las marchas de las protestas, encontramos a todos. En las protestas tú tienes liberales, socialreformistas, socialdemócratas, centristas, pragmáticos, todos. O sea, la protesta no tiene un solo color. No es que la protesta versus el gobierno tiránico. Tiene de todos, que están empezando a crear una nueva conciencia de clase. Es eso, se está creando una nueva conciencia de clase que es un germen potente para la democratización. Y es algo que va más allá de lo que usualmente estamos pensando. Mientras tienes que el régimen que te usa el método dicotómico, ¿no?, antagónico o socialista o vendido norteamericano o cosas así, la gente ya no tiene nada de eso. Y tiene gente de todos los colores, por así decir, que están compartiendo un lenguaje en común. Las protestas económicas inevitablemente se están convirtiendo, dada esa diversidad unificada, en una protesta social y política. Eso es potente. Sin embargo, no se avisora realmente ningún movimiento social organizado, digamos, ¿no? Ningún tipo de... O sea, las protestas en Cuba son totalmente espontáneas. O sea, son espontáneas 100%, no hay una organización detrás. Muchas veces, o sea, responden a cosas más urgentes y necesidades más urgentes, que eso, por supuesto, que no las deslegitimen nada. Sin embargo, ¿cómo se puede llevar un poco esta diversidad? Y con la posibilidad, o a lo mejor, sí, la posibilidad de que nazca algún tipo de movimiento social que sea capaz de enfrentar al poder, y que le dé un poco de cauce a esas protestas, digamos, y esas muestras de inconformidad de una población tan diversa. Yo creo que ahí las protestas son obviamente un desafío para el régimen. El estudio lo revela muy bien. Además es un desafío porque son a partir de demandas que a las que el régimen no puede responder, e incluso ya no es una demanda única, exclusivamente económica, ¿no?, sino es una demanda variada, y por tanto puede pasar que el régimen, como dice el estudio, responda a una de estas demandas y esto alinee o tenga una repercusión negativa en otro grupo de la población. Pero las protestas también son un desafío para la sociedad civil y para la prensa. Para todas las fuerzas independientes, en realidad, yo lo veo así en Cuba, en cuanto a que nos toca, y todavía no se hace, o no se hace del todo, aprovechar esta pluralidad de identidades que están protestando y esta pluralidad de demandas que están haciendo, para hablarle a esa gente directamente, para hablarle a ese tan importante casi 50% de pragmáticos que está en el estudio. O sea, cómo se le habla a esa gente, y me refiero, no sé, a los afrocubanos, por ejemplo, ¿no? Cómo se les da voz, se les invita, se les incorpora en la discusión pública, ¿no?, con demandas concretas a los ancianos, ¿no?, la crisis de cuidado en Cuba, la crisis demográfica que hay, ¿no?, a las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es la sociedad cubana la que está avanzando de una manera muy rápida, y que nos toca desde los partidos políticos o los protopartidos que hay, o las organizaciones de la sociedad civil, o la prensa independiente, etcétera, dar voz a esas demandas y a esos protagonismos, más allá de los protagonistas, el activismo al uso político, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí definitivamente hay un campo por el que avanzar. Tengo una pregunta, y es que en el tiempo que llevan recopilando estos datos, haciendo estas encuestas, ¿han notado cambios, digamos, en unos mismos, dentro de las identidades políticas de las personas, etcétera? ¿Han notado cambios a lo largo del tiempo? No sé si a lo mejor pudo haber influido el hecho, bueno, este éxodo sin precedentes que llevamos viviendo, o sea, se lleva viviendo desde el 2021, ¿qué tanto ha cambiado un poco los resultados de lo que ustedes han ido viendo desde que está Cuba Data haciendo su trabajo?
una de las ventajas de la metodología de Cuadata es que es un panel. Un panel lo que hace es medir a las mismas personas a lo largo del tiempo. Entonces tú puedes ver cómo va cambiando su percepción, sus vivencias, sus conductas mes a mes a lo largo de los años. Y puedes tú tener cierta idea de qué cambios puede haber. Eso es potente. Hay cosas que son interesantes. ¿Ya? Lo primero que hemos encontrado es que los cambios no son lineales. Por ejemplo, en el año 2022, la intención de protesta civil promedio creció un 17%, si mal no me acuerdo. O sea, la gente cada vez quería protestar más y quería rebelarse más. Pero para el 2023, esa protesta dejó de crecer, se aplanó, se acható, quedó ahí. Y cuando intentamos explicar por qué se acható, fue por un giro, una estrategia del gobierno. Empezó a reprimir de forma más camuflada, de forma más aislada, de forma más encubierta. Y gran parte de esa intención de protesta está explicada por la forma represiva con la que el gobierno contenía las protestas de las personas. Ahora, una cosa es medir intenciones, y cuando medíamos intenciones los hombres eran los que más intenciones tenían frente a las mujeres, pero cuando empezamos a medir protestas reales, es decir, salir, marchar, firmar, cuestionar, pero con actos reales, se volteó el pastel. Es decir, las mujeres eran las que más protestaban que los hombres. Entonces, claramente, la imagen que tenemos de la realidad depende mucho de lo que medimos y de lo que pensamos que estamos midiendo, ¿no? La literatura casi siempre mide intención de protesta como un indicador de cambios hacia la democratización. Ya todo el mundo quiere hacer cosas, entonces ya mañana se cae el régimen. Sí, pero la protesta real, que está muy por debajo, es estancada y está en grupos que son pragmáticos principalmente, es decir, que no tienen una motivación política directa. Entonces eso permite explicar por qué las cosas se mantienen como están y permite explicar también por qué no se consolida en una conformación política, ¿no?, o protopolítica para el cambio. Porque quien está haciendo el cambio es gente pragmática, que no le interesa. Entonces, ¿cómo llegar a ellos, a ellas? ¿Cómo enfocarnos? ¿Cómo orientarnos? ¿Cómo promover o apoyarles? Porque un tercio de nuestros encuestados y encuestadas tiene fuertes motivaciones para el cambio, pero también tiene una fuerte alienación política. En otras palabras, tiene miedo. Tiene miedo que lo sancionen, que lo encierren, tiene miedo. Entonces el régimen es exitoso en ese sentido, produce miedo. Pero hay gente que cuando tú conversas con ellas, tiene toda la voluntad y la intención de cambio, exige cambio, pero no tiene la habilidad, no tiene la fortaleza para lograr ese cambio. Y una principal debilidad es comunitaria, no es individual solamente, es comunitaria. Cuando tratamos de entender qué cosa hay detrás de esas personas que quieren cambiar pero no pueden, encontramos una fragilidad comunitaria. Creen que no va a recibir el apoyo, el soporte de la comunidad y creen que lo que haga la comunidad no va a tener mayor impacto, por lo tanto no lo hago, ¿no? Todos esos son indicadores de una alienación política, que es una enfermedad que impide que estas intenciones de protesta se conviertan en un cambio real. Pero desde la sociedad civil internacional, desde las organizaciones, ¿cómo hacemos para movilizar eso? ¿O qué estamos haciendo para movilizar? ¿Hacia dónde nos enfocamos? ¿Hacia dónde nos orientamos? Por eso los estudios de Cuadata son tan valiosos, porque te dan información de cómo la gente está viviendo, sintiendo, pensando. No es tanto las teorías de los autores, ¿no? En realidad, Cuadata siempre se rinde a lo que miles de cubanos y cubanas dicen, y sobre eso tratamos de entender. Bueno, pensando un poco en estos posibles, bueno, probables caminos, ¿no?, hacia la democratización en Cuba, hay un escenario planteado, ¿no?, que habla de un cambio desde dentro del mismo sistema, del mismo gobierno, ¿no?, un cambio desde dentro como pugnas de poder. ¿Realmente creen que exista ya, digamos, desaparecida, ¿no?, la llamada generación histórica, que exista la posibilidad realmente, existe en Cuba, el poder ha dado un índice, alguna pista de que realmente pueda darse el caso de que en Cuba surja esto que Hans Magnus Enzensberger
había llamado, ¿no?, como el héroe de la retirada, ¿no? Esta persona que llega y se cuela desde el poder y logra, digamos, crear un cambio, ¿no? No necesariamente, o sea, no necesariamente muy democrático, pero un cambio. El poder en Cuba cree que, y cómo se comporta la élite del poder en Cuba, ¿ha dado señales de que pueda suceder esto? Bueno, entramos en la criminología, en la futurología, que siempre como nunca acierta. Así que, pero yo creo que la muerte de Raúl Castro va a ser definitivamente un punto de inflexión. O sea, el régimen cubano basó su legitimidad en el carisma de sus líderes, Fidel y Raúl Castro. Cuando Raúl Castro pasó a ese pseudo retiro en el que está, el régimen intentó basar su legitimidad, moverla del carisma de las personas, de los líderes, hacia cierta eficacia o cierta en la gobernabilidad misma. 2018, reforma constitucional, reforma económica, reforma legislativa, o sea, intentó, digamos, no lo ha conseguido. El país ha colapsado, literalmente colapsado, está apagado, y no solamente eléctricamente, sino en general. No hay más nada, no hay comida, no hay medicamentos, no hay electricidad, no va a haberla, no puede haberla, no depende de que haya petróleo o de que sí o no haya petróleo, eso se acabó. Entonces, yo sí creo que la muerte, que lo poco que mantiene todavía el gobierno es esa legitimidad ya de retirada, ¿no? En la que van los líderes. Los líderes históricos. En cuanto eso va a ser un punto de inflexión. El cambio que venga desde adentro, yo creo que primero hay que determinar dónde está el poder en Cuba, ¿no? El poder en Cuba está escindido, obviamente, y es bastante evidente que no está en el poder político, en cuanto al Partido Comunista, en cuanto a todas esas instituciones creadas por el castrismo, que está más bien en manos de los militares, de este consorcio militar dueño de prácticamente la poca economía que queda en ese país, y que no tiene nada que ver con la administración, digamos, del poder político como tal, con lo cual hay que ver. Entonces, yo creo que nadie del gobierno cubano es difícil que den ese paso de desafiar al poder a la sombra a los militares y decir, bueno, mira, esto no funciona, ¿no? Hemos visto incluso a viceministros en cargo que se van en un viaje oficial, se escapan del país, pero esa figura, ¿no?, que funcionó en Europa del Este, en algunos gobiernos, yo creo que bueno, yo personalmente lo veo bastante difícil. A ver, y creo que lo estábamos hablando hace un momento, el cambio yo creo que ya empezó, lo demuestra además Cubata, empezó por la gente, ¿no? Y así mismo como nos toca definir quién tiene el poder en Cuba, para que pueda dar ese paso, también nos tocará definir, bueno, qué cosa es el cambio, porque yo creo que así como bien la democratización, el final del castrismo ya terminó, no se va a terminar cuando termine el castrismo como tal, ¿no? Después de más de 6 décadas de totalitarismo, ahí queda un recorrido muy largo por andar, y que los principales desafíos que enfrenta hoy la sociedad cubana, los realmente transversales y profundos desafíos de la sociedad cubana, que son incluso en parte desafíos previos a la revolución, van a continuar estando ahí. Entonces, yo creo que es bastante difícil. Esa visión casi, occidental, bíblica, ¿no?, de que al final terminan, ¿no?, los justos ganan y los otros no, eso no va a suceder, va a ser bien sucio y bien, ¿no? Vamos a tener que coger platea para verlo. Sí, está más ligado al primer escenario, ¿no?, al escenario de cierta reforma débil, porque si tenemos una sociedad civil que se empodera, que empieza a exigir cambios fuertes, y tenemos un régimen militar que se empieza a escindir porque las figuras históricas ya no están, hay mucho dinero ahí. Ese dinero de ese grupo militar que domina Cuba no se lo va a perder, no lo van a querer perder, van a querer transformarlo, alineado al proceso de cambio político-social, van a querer volverse sociedad privada, van a querer meterlo a la economía, al proceso de cambio. Parte de la transición del cambio no es simplemente renunciar al poder, sino es reubicarlo.
dentro de la nueva democracia, dentro de la nueva economía. Se hace una especie de lavado de todo ese dinero, de toda esa riqueza, formando parte del cambio. Entonces, ese grupo va a apoyar el cambio, siempre y cuando les permitan lavar, por así decir, toda esa riqueza, todo ese dinero extraído durante décadas del régimen. Y ese proceso es un proceso bastante complicado, ¿no? Así como hay países que ofrecen amnistía a tiranos, ¿no? Vente aquí a mi país, yo te doy amnistía, pero deja al país. No habrá así también en Cuba para el tema del blanqueamiento del dinero, el tema de que entre a la nueva economía todo ese dinero mal habido. Es mucho más complejo, como bien dice Pablo, ¿no? De la figura romántica, de entre el Salvador, ¿no? El gran Salvador, ¿no? Que dirige todo el cambio. Claro, eso es para la noticia, pero lo real, hay una serie de configuraciones económicas y políticas bastante complejas, ¿no? Y y en un futuro proceso de democratización en Cuba, ¿qué papel jugaría en estos escenarios que plantea el estudio? ¿Qué papel jugaría o debería o podría jugar la diáspora cubana? Bueno, el estudio toca ese tema y es muy interesante cómo estos distintos grupos, distintas identidades políticas se enfrentan o se relacionan con este tema de la diáspora, ¿no? El tema de las remesas, el tema de la capacidad de la diáspora de moldear la opinión pública en Cuba, los medios, etcétera. O sea, obviamente va a tener un lugar fundamental. Yo recuerdo, en la primera mesa se mencionó algo de eso también, yo recuerdo en los años 90 era constante, tú eres cubano de Cuba, de Miami, ¿no? O sea, en Miami era el mal, ¿no? Y yo siempre, era la manera de simplificar eso, ¿no? Y yo siempre pensaba, bueno, menos mal que existe Miami, porque si no existiera Miami, entonces íbamos a terminar como Haití o lo peor, o sea, no íbamos a hacer nada, íbamos a hacer Meliá, ¿no? Entonces, por tanto, obviamente la diáspora, y se revela en la encuesta también, en el panel, va a tener un papel fundamental. Yo creo que todos los grupos, incluso los firmemente socialistas, abogaban de una manera bastante decidida por darle incluso a la diáspora derechos políticos, derechos de votación. Obviamente los firmemente socialistas mucho menos, pero incluso entre ellos hay un porciento, creo que era como hasta el 15%, pero en los otros grupos hay una posición claramente favorable a la incorporación de la diáspora. Y yo creo que en Cuba no queda otro camino, que además ese camino es perfectamente deseable. Cuba, sabemos ya, hoy es una sociedad transnacional, hay cubanos que no han nacido en Cuba y que se consideran cubanos, y eso es una riqueza que de las pocas que tiene el país, con capacidad, con know-how, con idiomas, con poder político y económico en otras sociedades. Desde luego yo creo que es una de las pocas bases que va a tener la democracia en Cuba en el momento en que llegue y como llegue. La diáspora ya juega un papel importante, ¿no? En las encuestas se ve que tiene un rol muy importante en el sostenimiento económico, contribuye a aliviar la pobreza enormemente en la diáspora, pero también tiene un fuerte impacto político. Influye en las opiniones y el pensamiento de las familias, eso sí, está clarísimo. El tema es que, por ejemplo, Cuba ya no tiene censo actualizado, ¿no? Tiene un censo bien antiguo. Pensaban hacer un censo el año pasado, pero no hubo dinero, de repente lo hacen este año, 25 que viene, pero va a ser un tema crítico, porque ¿cuántos millones de cubanos hay en Cuba ahorita? ¿10 millones? ¿8.6? ¿9? No se sabe, ¿no? ¿Y cuántos están fuera? Y si hablamos de más o menos 3 millones de cubanos que están afuera, ¿acaso no tienen derecho al voto, como suele ocurrir en cualquier país? Solamente ese movimiento del derecho al voto, ¿no? Puede producir un cambio gigantesco. Entonces, la diáspora es una oportunidad muy, muy importante, pero en términos de gestión y organización externa de la diáspora, existe ya si es difícil articularse como sociedad civil dentro de Cuba, ¿qué impide que se haga fuera de Cuba? Con esos 2 millones o 3 millones de cubanos. ¿Por qué no ocurre si ya no tienen las restricciones que hay en Cuba? O sea, si bien hay mucha diversidad, y el estudio demuestra que hay mucha diversidad política dentro de Cuba, pues la diáspora también
es muy, 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 muy diversa, ¿no? Siempre nos queda, o sea, hay unas imágenes, hay unas muy comunes, unas ideas muy comunes, ¿no? Que era esto, ¿no? El cubano de Miami, pero realmente sí existe esa pluralidad dentro de la diáspora cubana. Si alguien del público tiene alguna pregunta sobre el tema. Una pregunta de orden práctico. ¿Cómo se toma la información, ¿no?, en un sistema cerrado? Digamos, ¿cómo se obtiene esa información? Para la cual ustedes evalúan, porque no lo hacen desde afuera, pero se necesita tener el dato concreto. Y segundo, lo que quería saber es si en las evaluaciones que ustedes hacen se registra alguna diferencia entre la gente que vive en los más importantes centros urbanos de la gente del interior, ¿no? Generalmente las crisis se viven con menos dureza, a veces en las ciudades del interior, y también la represión, muchas veces en sistemas autoritarios, que lo que sucede en los grandes centros urbanos. ¿Ustedes registran esas diferencias? Muchas gracias por la pregunta. Las encuestas que nosotros hacemos viene de la construcción de una larga relación de confianza. Originalmente, como bien dijo Pablo, Salvi Pascual, que está atrás, Salvi Pascual, cubano, desarrolló mucha tecnología para que cubanos y cubanas pudiesen acceder a Internet cuando recién se abrió la posibilidad de tener Internet, hace poco, en Cuba. Eso empezó a generar una base de datos importante, que casi llega al 500.000 de cubanos y cubanas de toda la isla, de todas las regiones. Posteriormente se diseñó el sistema de encuestas y luego se fue perfeccionando, ¿no? Con cada año se ha ido perfeccionando y superando limitaciones. Por ejemplo, todas las encuestas se realizan vía Internet, vía teléfono, vía celular, vía computadora, lo que esté disponible. Pero obviamente las encuestas están sesgadas al acceso a Internet. La muestra es una muestra que está favorecida por el acceso a Internet. ¿Y qué encuentras en Cuba? Más hombres que acceden a Internet que mujeres. Eso es así. ¿Qué encuentras? Personas con mayores ingresos que acceden a Internet que aquellas que no lo tienen. Personas del área urbana frente a las rurales y así. Hay un sesgo debido al acceso a Internet. Nosotros, en la continua mejora de nuestra metodología, hemos venido desarrollando tecnología para corregir esos sesgos. Así podemos obtener ahora datos que nos permitan diferenciar datos por regiones, datos diferenciados por sexo, datos por grupos de edad, por autoidentificación étnica y otras variables. Entonces, así es que nosotros obtenemos datos. Aseguramos que la gente tenga total confianza y seguridad de la información que proporciona, encriptación en cada etapa, porque imagínense que esa data llegase a manos del régimen, ¿no? Se van todos a la cárcel. No se conoce ninguno, nosotros ni siquiera sabemos, nosotros solo tenemos código. Hay una encriptación y un cuidado para garantizar seguridad a las personas que participan. En segundo lugar, todas las encuestas son aprobadas por Comité de Ética Internacional. Buscamos asegurar el mayor respeto e integridad a todos los encuestados y encuestadas. No lo hacemos a nuestra libertad, hay parámetros que tenemos que regirnos. Y en tercer lugar, hay relaciones de confianza que nos permiten asegurarnos que las personas que están respondiendo a las encuestas en verdad son personas que lo hacen de libertad y no son robots, drones, gente enviada por el propio régimen o cosas así. Y de esos intentos en cada encuesta hay un montón. Pero justamente esa relación de confianza nos permite discernir datos verdaderos de datos falsos. Es interesante, es una lucha. Cada encuesta es una lucha que Salvi les puede contar. Son horas y horas de cada incidente que hay. Pero bueno, esa es la parte metodológica. Para asegurar la validez de la información que nos dan, nosotros hacemos cruce de información. Como es un panel, podemos capturar información mes a mes. Le preguntamos lo mismo, entre comillas, entre diferentes tiempos, lo que nos permite ver la consistencia de las respuestas. En otras palabras, tomamos bastantes cuidados para la información que les damos, ¿no? Entonces, Cubadata es un sistema de medición en constante mejora
y es un sistema de medición actualmente más seguro, más confiable para todas las personas que participan dando sus respuestas en las encuestas. Eso es. Yo quería preguntarles, de lo que he escuchado, ¿no? Dado que un proceso de reformas ya se convierte en algo ineficiente para el gobierno y según lo que he escuchado, el gobierno está como un poco actuando de contraataque, ¿no? Con la sociedad civil, en el sentido de que no tiene respuestas, ¿no? En esta información que ustedes han podido recolectar, que como usted decía, que las maniobras de la seguridad del Estado y los cuerpos represivos son ahora más selectivos en la forma de reprimir estas protestas o evitar que estas protestas sucedan. Entre esta información que han podido obtener, ¿existen nuevas formas de represión o nuevas maneras que está utilizando el gobierno que ustedes han podido acceder a esa información a través de estas encuestas? Es decir, las maneras tradicionales las conocemos, pero me gustaría saber si hay alguna información sobre eso, ¿no? Sí, mira, lo que Arístides hace 2 preguntas atrás mencionó el negativo, ¿no? de lo que tú estás preguntando, ¿no? Nuevas maneras de mitigar la protesta, ¿no? Hay un positivo de eso. La contracara es buena pregunta porque es bastante clara. No sé si recuerdan las protestas en Santiago de Cuba, no creo que fue la de Yo Merizo de Carlos Manuel, fue una anterior, en las que la gente salió a la calle y todos sabemos desde el 11J cómo reacciona el régimen. Es todo o nada, o sea, eres contrarrevolucionario, eres gusano, eres escoria, vas preso con 20 años de prisión. Estamos hablando de más de 1000 presos políticos. Pero en esa protesta, el castrismo aprendió del error del 11J, del costo político del 11J, el costo político de tener a más de 1000 presos políticos ahí. Y a pesar de que fue una protesta pública, masiva, número uno, intentó dialogar, se subió a un techo de una casa la primera secretaria del Partido Comunista en Santiago de Cuba, no recuerdo su nombre, y dialogó con la gente. Y después Díaz-Canel legitimó esa protesta en Twitter. Díaz-Canel dijo, bueno, en todos los países del mundo se protesta porque hay dificultades. Entonces estás queriendo decir que Cuba entonces es un país normal, que en Cuba se puede protestar, y reconoció que hay cubanos descontentos con la protesta, ¿no? Lo reconoció varias veces, en una entrevista creo con The Atlantic o algo así, lo reconoció en Twitter, hubo varios pasos, ¿no? Eso tenemos que entenderlo como lo que es un corrimiento de los límites, ¿no? Conseguido por las protestas. O sea, el castrismo no reacciona así, reacciona a palo contra cualquier disenso. Entonces, yo creo que eso fue un aprendizaje del 11J, ¿no? La represión abierta. El castrismo está intentando ahora evitar la represión abierta por el costo político que eso significa. Y entre eso y el tema de llevar una ayuda mínima a los más damnificados, ¿no? Mujeres, por ejemplo, ¿no? Que las protestas hemos visto son mujeres que cierran la calle porque no tienen agua potable, o no tienen, pues llega un camión cisterna del gobierno con agua y reparte agua, acalla la protesta por lo menos 2 semanas más y vuelve a pasar. Entonces se pasa el día el régimen poniendo parches a la protesta, ¿no? Esas son nuevas formas. Entonces, claro, si tú desde el periódico, desde el periodismo, ves eso, lo identificas y dices, aquí está pasando, esta reacción del régimen no es muy común. Aquí hay un reconocimiento de la legitimidad de la protesta, ¿no? Y hay el régimen intentando no desatar a sus perros, ¿no? Bueno, la explicación, el negativo de eso lo da Cubadata, ¿no? Cuando vimos que la percepción de los cubanos de la agresividad del régimen cayó un poco en esa encuesta del panel, ¿no? Porque, bueno, el régimen está intentando, eso no son más que mecanismos, como tú dices, ¿no? De tratar de, entonces. Es una transformación también del conocimiento del régimen sobre el pueblo, ¿no?
de su visión ideológica de que toda protesta es antisocialista y antigobierno, a entender que muchas protestas son pragmáticas. Como son pragmáticas, tu tanque de agua, ¿no? Un ratito ahí. Entonces, miren cómo la información que nos da a nosotros, ellos también lo usan. Y me preocupa que sean nuestros principales lectores. Entonces, incluso gente afín al régimen pide información, ¿no? Y se pone a estudiar, a hacer. O sea, datos son datos. El problema es, los estamos usando, los estamos aprovechando para enriquecer nuestro análisis, nuestras estrategias. Y eso es una tarea que va más allá de lo que hace Cuba-Data, ¿no? ¿Alguna? Sí, ya va siendo hora ya. ¿Ya alguna otra pregunta? Ah. Bueno, ustedes hablaban justamente de esta parte de la censura que hay en Cuba. ¿Creen que con esta parte de las encuestas ayudan de que de cierta forma puedan las personas expresarse y contribuir y dar su punto de vista y de alguna forma expresar aquellas inconformidades de una manera mucho más segura, debido a que están bajo a ciertos criterios del gobierno y que permiten este acceso? Y hablaban también de las posibilidades que tiene Cuba para su desarrollo o para su crecimiento, o del futuro que le espera. ¿Cuál creen que sería la parte ideal o la mejor manera en la que Cuba pudiese generar este cambio sin que una revolución inminente se presente, debido a que ya se ve bastante claro, como decían, la germinación o el inminente daño que puede haber y la revolución debido a que la inconformidad tan grande de las personas? Bueno, a tu primera pregunta tenemos mucha evidencia de las ganas, el afán de las personas de participar en las encuestas. Como decía Aristides, cada encuesta lleva detrás un trabajo muy complejo y parte de ese trabajo implica una comunicación directa con las personas que responden. Tenemos a personas en el equipo que se dedican a esa comunicación, ¿no? Porque bueno, cuando un panelista deja de responder, pues intentamos saber qué pasó, o deja una encuesta a medias, o a veces muchos se fueron del país con el éxodo, ¿no? Creo que 1 de cada 5, tuvimos que reconstruirlo todo. Entonces hay mucha comunicación, hay un canal de comunicación abierto con estos panelistas. Y en ese canal los panelistas dejan mucha información, no en cuanto responden encuestas, sino nos preguntan cuándo sale la próxima encuesta, se están demorando, agradecen el participar, y nos queda claro que agradecen el ser tenidos en cuenta, ¿no? El poder expresarse libremente. De hecho, nos pasó algo al inicio, y es que muchos panelistas comenzaron a responder las encuestas de los paneles, que eran son una vez por mes, pero no se inscribían como panelistas, sino que respondían todas las encuestas, pero decidían no meterse dentro del panel, ¿no? Y concluimos que eso se debía al miedo de ser considerado, bueno, estar metido dentro de una conspiración o dentro de un esfuerzo regular, ¿no? Concertado de una vez al mes. Entonces, no entraban por ahí por miedo, pero sí continuaban agradeciendo, o sea, con ganas de participar y con ganas de responder. Lo único que no integraban los paneles formalmente, pero sí respondían a cada encuesta mensual, respondían. Entonces, ahí tenemos evidencia de el ansia y incluso el agradecimiento de los cubanos por responder las encuestas. Ya en un ámbito que Aristides domina más que yo, yo creo que hay evidencia científica de las ventajas que da el tema de responder encuestas digitales con el teléfono en el ámbito privado de las personas, antes que una encuesta física de alguien que te toque la puerta de la casa, ¿no? Hay como... En todo caso, lo que hemos experimentado nosotros es el agradecimiento y ya te digo, el ansia de ser tomados en cuenta y de poder expresar sus percepciones o lo que piensan en general de la vida por los ciudadanos, ¿no? Es un tema de respeto también, ¿no? Es decir, las preguntas y las alternativas de respuesta tienen que ser tan neutrales
que te permitan que cualquier persona te la responda, sea de cualquier posición política, ideológica o que tenga. No puedes sesgarlas, ¿no? Y esa relación de respeto hace que la gente también vea que valores cualquier respuesta que te dé. Porque el objetivo de la encuesta no es que te dé la información que tú quieres, sino que capture el verdadero sentir o pensamiento de las personas, ¿no? Si no, deja de tener valor, se vuelve más un sueño, ¿no? Un ideal que algo real y concreto. Ahora, ¿cuál sería el ideal para salir de esto? Pero el ideal siempre va a ser el ideal, ¿no? Una salida pacífica, transitoria, democrática, de reconfiguración del sistema, de distribución de poderes, pero eso es ideal. La pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para acercarnos lo más posible a ese ideal? ¿Quiénes son los actores que deberían participar para llegar a ese ideal, algo concreto, ¿no? Y lo que estamos haciendo, ¿en qué medida es estratégico para acercarnos a ese ideal? Es también reevaluar y repensar nuestras acciones, ¿no? Si estamos contribuyendo a llevar a ese ideal. Por ejemplo, para Cubadata ahora está haciendo experimentos. Se puede hacer experimentos y estamos haciendo experimentos porque queremos saber qué tan efectivas son las campañas, acciones o actividades que se vienen realizando, que se hacen con una ilusión, ¿no? Esto que hago va a producir cambios en Cuba. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has probado? ¿Lo has evaluado? ¿Has probado un pequeño laboratorio para ver si en verdad funciona? ¿Qué condiciones estás tomando en cuenta? Cubadata ahora está haciendo eso, está probando experimentalmente la eficacia potencial de diversas campañas. Ese es otro nivel al cual estamos llegando, ¿no? Y aspiramos a que en un futuro podamos saber qué acciones podrían ser más costo efectivas para producir el mayor cambio con el menor daño colateral. Y eso contribuye al ideal que buscamos, ¿no? Bueno, ya va siendo ya hora de cerrar.